¿Qué sucede en el corazón de una familia cuando el hijo tan esperado de la promesa finalmente llega, pero su presencia revela tensiones profundas que habían estado latentes? ¿Cómo responde la fe cuando Dios pide lo imposible, cuando exige que devolvamos el regalo más precioso que Él mismo nos dio, aparentemente contradiciendo su propia promesa y carácter? ¿Qué clase de confianza se necesita para declarar, frente a la muerte, Dios se proveerá de cordero, y descubrir que esa provisión es, en efecto, el sustituto que salva la vida de nuestro hijo? Un saludo lleno de la paz que viene de confiar en el Dios de lo imposible. Soy el pastor Larry García, y es un honor acompañarles en este nuevo día del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Continuamos desde nuestro día anterior, donde vimos el pacto irrevocable, la intercesión audaz y las debilidades de Abraham. Hoy, la narrativa alcanza su clímax emocional y espiritual. Veremos el gozo del cumplimiento, el dolor de una separación difícil y la prueba suprema de la fe. Nos adentramos en los capítulos 21, 22 y 23 del libro de Génesis. Estos capítulos presentan el arco completo de la fe probada y vindicada. En ellos, la promesa abstracta se convierte en un niño que ríe, la fe obediente se enfrenta a la demanda más desgarradora, y la muerte de una matriarca nos recuerda la realidad terrenal del pueblo del pacto. Es una secuencia que va del milagro al sacrificio, y del sacrificio a la provisión divina. De esta manera, en el capítulo 21, celebraremos el nacimiento milagroso de Isaac, cuyo nombre significa risa. Pero este gozo vendrá acompañado de la dolorosa pero necesaria separación de Ismael y su madre, Agar, asegurando que la promesa continúe por la línea designada. También veremos un pacto de paz entre Abraham y Abimelech. Luego, el capítulo 22 nos llevará al monte Moriah, donde Dios probará a Abraham pidiéndole que ofrezca a Isaac en holocausto. Este relato, angustiante y profundo, culmina con la provisión del carnero como sustituto y la reafirmación solemne de la bendición. Finalmente, el capítulo 23 nos mostrará a Abraham, ahora viudo, negociando para comprar un campo y una cueva para sepultar a Sara, estableciendo así un derecho de propiedad legal en la tierra prometida. Amigos, esta es la historia de una fe que se aferra a Dios incluso cuando Él parece contradecirse. Ahora, con nuestros corazones preparados para el asombro y el temor reverente, les invito a escuchar la lectura de Génesis, capítulos 21 al 23. Génesis 21. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho.
Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pacto entre Abraham y Abimelec. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec, y Ficol príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec, y Ficol príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a los hijos a Nachor tu hermano, su primogénito, Bu su hermano, Quemú el padre de Aram, Cast, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nachor hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Génesis 23. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla.
Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El capítulo 21 nos presenta el gozo y la tensión del cumplimiento. Isaac, el hijo de la promesa, nace, y su nombre celebra la risa de incredulidad convertida en risa de gozo. Sin embargo, la presencia del hijo según la carne, Ismael, se hace insostenible junto al hijo según la promesa, Isaac. La expulsión de Agar e Ismael, aunque dura, fue un acto de protección soberana de Dios para ambos linajes. En medio de esto, vemos a Abraham, el padre de fe, afligido, pero obedeciendo la palabra de Dios. Este pasaje es una imagen poderosa de la necesidad de separar en nuestra vida lo que es producto de la carne y el esfuerzo humano, de lo que es fruto puro de la promesa y la gracia de Dios, para que esta última pueda crecer sin obstáculos. El capítulo 22 es, sin duda, uno de los pasajes más intensos y reveladores de toda la Escritura. Dios prueba a Abraham. La palabra probar aquí no significa tentar al mal, sino refinar y revelar la calidad de una fe ya existente. El mandato parece una contradicción total, sacrificar al hijo en quien reside toda la promesa de descendencia. La obediencia inmediata y meticulosa de Abraham, se levantó de mañana, muestra una fe que ha aprendido a confiar en el carácter de Dios por encima de cualquier circunstancia. Cuando Isaac pregunta por el cordero, la respuesta de Abraham es una profecía cargada de fe: Dios se proveerá de cordero. En el monte, cuando el cuchillo está en alto, el ángel de Jehová detiene la mano de Abraham. La provisión del carnero enredado revela el principio central del Evangelio, la sustitución. Dios provee el sacrificio que salva la vida del Hijo. Este evento es una sombra precisa de lo que Dios Padre haría al no escatimar a su propio Hijo, Jesucristo, quien sería el Cordero definitivo provisto para quitar el pecado del mundo. La fe de Abraham fue contada por justicia. Su obediencia en el monte demostró la realidad de esa fe. El capítulo 23, aunque aparentemente anecdótico, tiene una importancia teológica crucial. Sara muere, y Abraham, el peregrino, necesita un lugar para sepultarla. Su negociación para comprar la cueva de Macpela a los hititas es un acto de fe en estado puro. Él paga el precio completo por una propiedad en la tierra que Dios le había prometido dar gratuitamente. Esto simboliza que la herencia prometida se va apropiando paso a paso, a menudo a través del dolor y la inversión personal, mientras se vive como extranjero. Esta tumba se convierte en el primer pedazo tangible de la tierra prometida en posesión de la familia del pacto, un ancla de esperanza para las generaciones futuras. Juntos,
Estos capítulos nos enseñan que el camino del cumplimiento de las promesas de Dios pasa por el crisol de la prueba. La fe no se mide en la comodidad, sino en la obediencia cuando nada tiene sentido. El Dios que da la promesa es el mismo que prueba la fe que él mismo implantó, y es también el único que provee el sacrificio sustitutivo que satisface las demandas de su justicia y salva a su pueblo. La historia de Abraham e Isaac no es principalmente sobre la voluntad de un padre para sacrificar a su hijo, sino sobre la provisión misericordiosa de un Dios que salva. El pastor y teólogo R.C. Sproul reflexionó sobre esta escena diciendo: la fe de Abraham no fue una creencia ciega, sino una confianza audaz en el carácter de Dios frente a un mandato que parecía contradecir sus promesas. En ese monte, Abraham aprendió que Dios provee, y que su provisión siempre es perfecta y suficiente. Ahora, permitamos que el fuego purificador de esta prueba refine nuestra propia confianza. ¿Hay algún Isaac en tu vida, un don precioso dado por Dios, una relación, un ministerio, un sueño, una provisión, al que te estés aferrando más que al dador? ¿Estás dispuesto, como Abraham, a colocarlo en el altar si Dios lo pidiera, confiando en que Él es bueno tanto al dar como al pedir? En medio de una prueba o una aparente contradicción entre la promesa de Dios y tu realidad, ¿cuál es tu declaración de fe? Puedes, aún sin ver la salida, afirmar con esperanza: ¿Dios se proveerá? La compra de la cueva de Macpela muestra una fe que invierte en lo prometido, incluso cuando la posesión completa está lejos. ¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a comprar el campo, a dar un paso práctico de fe y compromiso que afirme tu confianza en sus promesas a largo plazo? Gracias por su compañía en este día de profundas verdades. Que la certeza de que Dios es nuestro proveedor en el monte de la prueba llene sus corazones de una paz inquebrantable. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los invito a compartir en los comentarios qué le ha hablado más poderosamente de la fe de Abraham en esta prueba. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.